Buenas noches, mi nombre es Andrés Moreno, arquitecto y docente de educación artística. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la vivienda rural en nuestro país. Empezamos con una pregunta, tratando de activar un poquito nuestros conocimientos. Vamos a empezar definiendo y buscando cuál es la identidad de la vivienda rural en nuestro país, en Colombia. Vamos a definirla y vamos a concentrar esa presentación a partir de tres conceptos. El primero es la identidad, el segundo son los procesos y el tercero, que diría yo que es quien enmarca o enfrasca estos otros dos, sería la construcción de comunidad. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos hizo establecernos? Cambiar o no definirnos como sociedades nómadas, sino como comunidades que se establecen en un sitio. Para esto tendríamos que venir y repasar que la agricultura fue uno de esos primeros inventos o esas primeras innovaciones que hizo que nos asentáramos, que empezáramos a crear y a permitirnos ser en comunidad. Acá vemos un esquema, un ejemplo, donde definimos como unas comunidades donde empezamos a hacer entes sociales que empiezan a cooperar y a formar esas concentraciones comunitarias. Luego de eso empezamos a explorar esa identidad y lo cotidiano de nuestras viviendas campesinas. Vamos a ver el proceso de asentamiento, definición de los lotes, sus características, qué deberíamos buscar en ellos, una vía de acceso, una fuente de agua, una microcuenca como lo podríamos llamar, y un efecto de borde. Ojalá ese borde sea natural, vegetación nativa existente en nuestro lote, que nos permita crear un cerramiento, un perímetro para definir hasta dónde llega lo mío y hasta dónde llega lo del otro. Luego de eso, al tener un abastecimiento, nos empezamos a ubicar cerca de esa vía de acceso, qué tenemos de biosustento, cómo es nuestro suelo y cómo podemos terraformar o establecer estas parcelaciones en nuestro propio lote. Cómo definimos nuestra familia, quiénes van a ocupar esos espacios y cómo vamos definiendo según esa caracterización las necesidades que ese lote va a empezar a responder. Luego de eso, hablamos de una expansión agrícola, una primera implantación de una consolidación de ese suelo, para qué se va a usar, qué vamos a cultivar, qué esperamos de él, cómo lo vamos a tratar, cuáles son esos ciclos que ya hablaremos más adelante. Nuestra vivienda rural es muy auténtica, vemos que es colorido, materiales muy autóctonos, procesos todavía muy artesanales y hace parte de nuestro paisaje, de nuestra cotidianidad. Igual su material, su altura, como lo mencionamos acá, sus colores, su forma de ubicarse en nuestro entorno tropical. ¿Cómo funciona? Acá volvemos a repasar esa pregunta que hacíamos eso y evidenciamos esos ciclos de la vivienda, esos ciclos del suelo, cómo lo utilizamos. Entonces acá, por medio de esos esquemas, yo pretendía hacer una ejemplificación de estos usos del suelo. Acá en cada número corresponde a cada uso del suelo. El primero sería la zona de remediación, el segundo la preparación de ese suelo, el tercero sería la zona de semilleros, esos primeros cultivos, el 4 sería nuestra zona de cosecha, el 5 sería cómo tratamos esos residuos que todo esto genera y el sexto es lo que definiríamos como nuestra zona social o ese patio de regeneración social. Al lado derecho de nuestra presentación vemos un esquema sobre la microcuenca, cómo funciona ese lote en torno a la recolección de lluvias, por ejemplo, cómo podemos sacarle partido a esa recolección de lluvias, cómo hacemos más eficiente nuestra huella en ese asentamiento. ¿Cómo funciona una vivienda rural? Acá lo que hacemos es definir unas unidades de vivienda básicas. Claro, esto parte de un estudio previo sobre la cotidianidad campesina y las viviendas campesinas al interior del país. Estamos hablando del centro, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, el eje cafetero. ¿Cuáles son esas formas de vida que tienen estas personas? ¿Cuáles son sus tareas, sus labores? Y por medio de eso definimos unas áreas mínimas y unos espacios que representamos y exploramos
para sacar como la mayor cantidad de oportunidades en torno a ese análisis. Y definimos por medio de eso un módulo base de habitabilidad. Luego de eso, exploramos la atmósfera, cómo son esos escenarios, el adentro y el afuera, cuál es la importancia de que esta vivienda tenga, por ejemplo, un pasillo que nos permita controlar nuestros cultivos, nuestros trabajadores o nuestra misma finca, o simplemente por el hecho de estar y observar, ¿cierto? Acá, como lo dice el texto de abajo, la vivienda rural debe ser dinámica, permeable, tanto por el agua como por las personas visualmente, progresiva, que se puede ir construyendo y mejorando a partir de, no sé, del tiempo, y funcional, totalmente funcional. Cada espacio de esta vivienda se define para una tarea, para una acción específica, para un habitante específico. Cómo vivimos esa casa, cuáles son nuestras tareas, nuestros materiales, cómo percibimos nuestro entorno, qué podemos hacer, qué limitaciones tenemos, cómo lo vamos construyendo a partir de eso. Estos son varios esquemas que nos explican las diferentes formas de vivir esas casas rurales en las diferentes regiones del país. Inclusive en el esquema inferior izquierdo, como el clima lo podemos aprovechar para, no sé, sacarle provecho como esas cualidades que tiene, cómo calentamos nuestra casa, cómo recolectamos las aguas lluvias para su posterior aprovechamiento, etcétera. Empezamos de nuevo a explorar diferentes formas, a qué responden nuestras formas de vivir, a qué responden nuestros materiales, procesos en tierra, porque son de una zona árida, una zona rica en suelos limosos y arcillosos, todo esto. Cómo es la cotidianidad de nuestras familias campesinas, que es lo fundamental para definir sus viviendas. Luego también empezamos a hacer una especie de contexto donde definimos unas materialidades que podemos encontrar en diferentes viviendas campesinas del país, de Colombia, ¿cierto? Casas muy típicas del centro, de la zona cafetera, de la zona boyacense, por ejemplo, del altiplano, materialidades más permeables en el valle, en Santander, y otras que se adaptan a condiciones más extremas, por ejemplo, las viviendas palafíticas, que es las que vemos en la parte interior, que se apoyan sobre el agua, y estas responden a condiciones de inundabilidad en nuestra zona. Finalmente, en esta clase se proponen una serie de actividades para complementar y dar pie a este aprendizaje. La representación a partir de una activación de conocimiento, y es nosotros, por medio del dibujo, cómo definimos una finca, una finca campesina, cuál es el imaginario que tenemos sobre ella. Después de esto se propone una segunda actividad donde también activamos preconocimientos, cómo definimos esos espacios a partir de planos, qué mobiliario tienen, qué espacio, cómo son nuestros muros, hay ventanas por donde se accede. Y finalmente, una maqueta, que es como la consolidación de toda esta información. Espero les haya gustado y feliz noche.